Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos en este tercer programa de Imbabura Decide, hoy día lunes. En esta ocasión es el turno de los candidatos del Movimiento Popular Democrático, quienes van a exponer ante la ciudadanía sus propuestas, sus visiones en torno a esta intención de llegar a la Asamblea Nacional. También queremos recordar que, como ya ha sido la dinámica de estos programas, usted puede también participar con sus preguntas más adelante, lógicamente, ya sea vía llamada telefónica, nuestro número de teléfono, que daremos a conocer también en pocos minutos más, o también nos puede hacer llegar sus consultas, lógicamente, a los candidatos de esta noche a través de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Estaremos muy gustosos de hacer llegar sus preguntas a los candidatos. E iniciamos esta noche, lógicamente, conociendo un poco del partido político al cual representan. Veamos la siguiente nota. El Movimiento Popular Democrático nació en el año de 1978. En los 26 años de participación en las elecciones de la democracia representativa, el MPD ha alcanzado 29 diputados nacionales y provinciales, un prefecto provincial, 33 consejeros provinciales, 21 alcaldes y presidentes de consejo, 285 concejales, 313 miembros de juntas parroquiales. Su líder máximo fue Jaime Hurtado, quien fue asesinado en el año de 1999. Hasta hace poco, su mayor fuerza radicaba en el apoyo que recibía de la Unión Nacional de Educadores y su presencia en la dirigencia estudiantil en todos los niveles. Sin embargo, mucho de ese aporte se ha diluido luego de las reformas establecidas por el actual régimen. Actualmente el MPD cuenta con 5 asambleístas. Para esta ocasión, el Movimiento Popular Democrático, en alianza con el Movimiento Pachacutic, apoyan la candidatura de Alberto Acosta a la presidencia de la República. Imbabura Decide. Bien, hemos conocido un poco más del Movimiento Popular Democrático y qué tal si ahora conocemos a los candidatos que esta noche se presentan ante la ciudadanía. Hilda Herrera Tapia. Tiene 39 años de edad. Es licenciada en Administración de Empresas e ingeniera comercial. Durante su trayectoria ha desempeñado varios cargos públicos tales como presidenta de la Asamblea Cantonal de Mujeres, concejal de Ibarra en 2 periodos, presidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, vicepresidenta mundial de la Comisión de Género de Ciudades y Gobiernos Locales del Mundo, entre otros cargos. Marcos Martínez Flores. Nació en Ibarra el 13 de enero de 1961. Títulos alcanzados: doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de la República y licenciado en jurisprudencia. Cargos públicos: presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional 2009, asambleísta por la provincia de Imbabura en Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional 2009, asambleísta constituyente por la provincia de Imbabura, Asamblea Constituyente Montecristi 2008, secretario jurídico de la Procuraduría General del Estado, asesor Asamblea Nacional, intendente general de Policía de Imbabura, jefe zonal del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONCEP en Imbabura. Giselle Mariana Guerrero Cabrera. Tiene 20 años de edad y cursa el 5º nivel de Ingeniería en Turismo en la UTN. Fue presidenta del Círculo Estudiantil y abanderada de la Escuela Gudiño Vázquez. Miembro del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Dirigente de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. Presidenta provincial de la FESE, delegada por Imbabura al primer encuentro intercultural de jóvenes y ganadora del concurso de ensayo sobre los derechos humanos. Diego Enrique Soto Erazo. Nació el 1 de julio de 1984 en Ibarra. Fue coordinador de la FESE Imbabura en el 2000. Presidente del Círculo Estudiantil del Colegio Teodoro Gómez de la Torre, periodo 2000-2001. Presidente de la FESE Imbabura, periodo 2002-2003. Presidente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, Imbabura, periodo 2004-2006. Presidente de la FEUE Ibarra en 2 periodos, 2008-2009 y 2009-2010. Vocal de la Junta Provincial Electoral en la Consulta Popular 2011. Actual presidente del Frente Popular. Y bien, amigos televidentes, hemos conocido a los candidatos y al partido político que representan esta noche. Nos vamos a la primera pausa y luego iniciaremos ya con esta intervención de los candidatos asambleístas por el Movimiento Popular Democrático. Una pausa.
Bien, iniciamos con la primera parte de Imbabura Decide en esta noche, amigos televidentes, y como ya también es característico de este programa, los miembros de los partidos políticos nos han hecho llegar sus planes de trabajo con los cuales nosotros hemos elaborado 6 consultas o hemos escogido 6 ejes para que sean ellos mismos quienes expliquen de acuerdo al eje que elijan. Vamos a iniciar con la candidata Hilda Herrera, por favor. Muy bien, ¿me permite, por favor? Ok, correcto, vamos a revisar cuál fue la consulta que escogió, el eje que escogió la candidata. Veamos. Y uno de los ejes presentados por el Movimiento Popular Democrático es la reducción de las tasas de interés bancarias en caso de que lleguen a la Asamblea Nacional. En 4 minutos, explíquenos cómo lo haría. Ya, muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar un efusivo saludo a todos y todas las imbabureñas que nos están escuchando en este momento y agradecerles por abrirnos las puertas de sus hogares para poder presentar nuestra propuesta de trabajo. Con Alberto Acosta a la Presidencia de la República nosotros tenemos 5 ejes fundamentales y uno de ellos central es incentivar la economía popular y solidaria. Para incentivar la economía popular y solidaria nosotros tenemos como un punto central reducir las tasas de interés porque pensamos impulsar algunos proyectos de leyes. El principal es la Ley de Reactivación de la Industria Nacional para con créditos económicos a bajo interés, dar créditos a los grupos, asociaciones de comerciantes, de artesanos, de campesinos, de agricultores, de mujeres, de jóvenes que quieran conformar microempresas, pero también dar la asistencia técnica, porque ahora uno de los principales problemas que nosotros tenemos es el acceso al empleo y creemos que el Estado tiene que tener y jugar un papel fundamental en la incentivación de la reactivación de la economía popular y solidaria. Pero para eso no solamente necesitamos dar los créditos a los intereses que están en los bancos ahora, tenemos que cambiar al banco del IES, que ahora está como un banco de segundo grado, va a ser una banca de primer piso, pero por otro lado, haciéndole de primer piso tenemos que ir a competir con el resto de bancos privados y por eso es que proponemos que mediante un acuerdo legislativo y en acuerdo con Alberto Acosta, candidato a la presidencia, podamos rebajar las tasas de interés porque hoy por hoy todos estos grupos económicos, financieros, banqueros, con este gobierno en los últimos años han obtenido también las más grandes utilidades. Por eso es que muchos grupos económicos en la actualidad están contentos con el actual gobierno. Por eso es que nosotros, respetando la Constitución, en donde se promueve que debemos tener una economía popular y solidaria, hemos dicho que es necesario tener bajas tasas de interés y eso se hace con decisión política, no solamente en cuanto al porcentaje de la tasa de interés anual, sino también en los costos que significan mantener las cuentas, en lo que significan entregar los estados de cuentas. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener acceso al crédito y pueda generar y fortalecer sus empresas y sus microempresas desde cualquier ámbito. Aquí en Imbabura creo que esto es fundamental. El sector turístico, el sector artesanal, el sector campesinado, el sector del agro es uno de los más abandonados. ¿Pero por qué? Porque precisamente acceder a un crédito barato es casi imposible porque no hay una regulación desde el Estado. Y esto lo podremos hacer solamente si tenemos conciencia el pueblo imbabureño que necesitamos cambiar de gobierno y necesitamos votar todo en plancha por las listas 15. Le agradecemos a la candidata asambleísta Hilda Herrera. Procedemos ahora con el candidato Marcos Martínez, por favor. Muchas gracias, permítame. El eje que ha escogido el candidato, reiteramos, ejes que nos han hecho llegar dentro de la propuesta política de cada uno de los movimientos y partidos políticos, es el desarrollo de estrategia de país para intervenir inteligentemente en el mercado mundial. ¿De qué se trata y cómo desde la Asamblea lo podrían hacer? Muy buenas noches, estimados televidentes. Gracias por permitirme estar en este medio de comunicación. Quiero agradecer especialmente a los compañeros de las unidades de transporte que me han permitido entrar en sus buses, en sus colectivos, y a los usuarios del transporte público por tener la paciencia de escucharme. Les agradezco además por la posibilidad de haberme hecho llegar sus propuestas. ¿Cómo incidir en el mercado mundial? Es la pregunta, ¿no? Nosotros creemos que fundamentalmente esto pasa por recuperar la identidad nuestra como país. Nosotros no podemos competir con los mercados mundiales bajo la misma dinámica de tecnología.
bajo la misma dinámica del capitalismo transnacional. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es fundamentalmente nuestro gran ecosistema, la posibilidad del turismo. Nosotros creemos que podemos incidir en el mercado mundial precisamente a través de este eje generador de trabajo y producción que es el turismo. Esto es un privilegio para la provincia de Imbabura. Imbabura es una provincia que es fundamentalmente turística y cuya vocación debe orientarse al turismo. Pero todo el Ecuador podría orientarse al turismo, no al extractivismo. Ahora el gobierno, el presidente Rafael Correa, está en una dinámica de destrucción de la naturaleza. Nosotros hemos puesto en la Constitución de Montecristi que la naturaleza tiene derechos independientemente de nuestras necesidades como seres humanos. Pero ¿qué naturaleza podemos mostrar al turismo mundial si estamos en una dinámica de destrucción de los páramos, de destrucción de los bosques? Quiero recordarles a los amigos televidentes que 61.000 hectáreas se derrocan cada año en el país. Es decir, cuando acabemos este programa, 6 hectáreas de bosque tropical amazónico se habrán destruido. Nosotros creemos que es fundamental proteger a la naturaleza para mostrar al turismo mundial. De esa manera incidir en el mercado mundial, no la visión tradicional de ser agroexportadores, ¿no? De exportar banano y recibir chocolate procesado. Esa no es la dinámica. Tampoco la explotación petrolera. La explotación petrolera lo que nos ha llevado es a un apocalipsis de nuestros bosques nativos. Alberto Acosta ha dicho que va a poner coto a las nuevas explotaciones petroleras, que el eje fundamental del país debe ser otro tipo de producción más acorde con nuestras realidades, más acorde con nuestras identidades, y en este caso la forma como incidimos en el mercado mundial es a través del turismo. Yo creo que el turismo es el eje transformador para el país en los próximos años, no la explotación petrolera, no la destrucción de nuestros bosques y nuestras fuentes de agua. Eso a través de una visión de, por ejemplo, el ecoturismo comunitario, este turismo que privilegia la visita de los turistas, perdón la redundancia, hacia nuestros bosques nativos. ¿Cómo será posible esto? La única forma como haremos posible este eje transformador de incidir en el mercado mundial es precisamente votando por las listas 15 de la Unidad de las Izquierdas, por Hilda Herrera, Giselle Guerrero, Diego Soto, su servidor Marcos Martínez, que han cumplido y han demostrado haber defendido los intereses de la naturaleza. Muy bien, continuamos ahora con la candidata asambleísta Giselle Guerrero. Por favor, escoja una de los ejes establecidos. Muchas gracias. Permítame. Muy bien, el eje es el siguiente. ¿A qué se refiere la propuesta que ustedes impulsan denominada una democracia radical? 4 minutos. Bueno, primeramente igual agradezco este medio de comunicación y de igual manera a los jóvenes, a las amas de casa que hoy nos ven, en especial a mis compañeros de Montecristi Vive, que es el movimiento al cual represento, y el de nuestro candidato a presidente, el economista Alberto Acosta. Este ha sido un punto fundamental en nuestro plan de trabajo y en el gobierno de la unidad plurinacional, que es una democracia, como les he dicho, a toda costa, siempre más democracia, nunca menos. Nosotros no creemos en caudillismos, creemos en una democracia colectiva, donde sean las organizaciones quienes participen, donde sean los barrios, las comunidades, quienes participen de la toma de decisiones y quienes construyan este plan de gobierno que hemos dicho en plena construcción. El plan de gobierno presentado por la Unidad Plurinacional no está terminado. Requerimos que las organizaciones, los pueblos, los ciudadanos que me están escuchando participen de este plan de gobierno y es con ellos con quienes vamos a construir este gobierno de la unidad. Y también implica desde el lado de los asambleístas, desde el lado del gobierno, el nunca más tener en el país presos políticos. Es increíble que existan 10 jóvenes presos por pensar diferente. Desde la asamblea vamos a pedir amnistía para los 10 del Uluncoto, pero también para los más de 300 dirigentes sociales que están perseguidos. Vamos a pedir justicia para Bosco Huizuma, para Edison Cosíos, en el caso de Bosco Huizuma, que murió por acceder a su derecho a protestar, de Edison Cosíos de igual manera. Y también le vamos a devolver las libertades a la gente. Hoy está restringido. Cuando visitamos las comunidades, cuando visitamos a los jóvenes hasta se nos ríen cuando decimos que no solamente nos impiden tomar una cerveza el domingo, sino que han limitado muchas de nuestras libertades
que implica el derecho a acceder a la educación. Han dejado a más de 200.000 jóvenes fuera de las universidades. En pleno siglo XXI, este gobierno ha escogido las carreras a los jóvenes. En pleno siglo XXI, este gobierno ha escogido las entrevistas en los medios de comunicación, tiene más de 17 medios a su servicio. Y entonces también la falacia de la prensa corrupta, de que toda la prensa contra él es falso, porque él es quien más medios de comunicación tiene. Y como tal, lo repito, creemos en una democracia colectiva, donde todos tengan el derecho a pensar diferente, donde todas las organizaciones participen, donde desde el Estado se asigne de manera solidaria, participativa y en equidad los recursos para los municipios, los recursos para las juntas parroquiales, los recursos para las universidades. Esa es la democracia que queremos, esa es la democracia que está establecida en la Constitución de Montecristi, que no se cumple. Le queda un minuto. Y es importante que para cumplir esto y derogar todas las leyes y decretos que afectan a la democracia en el país, tengamos una mayoría en la Asamblea Nacional. Por eso debemos votar en plancha por los asambleístas nacionales de la Unidad. Debemos votar por el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo, que garantizan más democracia, nunca menos, que es el principio para construir un Estado plurinacional. Y necesitamos votar en plancha por las listas 15, por este gran equipo que tenemos para representar a la provincia y al país. Muy bien, ahora vamos con el candidato Diego Soto, que también va a escoger uno de los ejes establecidos de esta noche de la propuesta del Movimiento Popular Democrático y la unidad de las izquierdas. Correcto. Revisemos. El eje es el siguiente. ¿De qué se trata el plan Cero Hambre que ustedes proponen? Bueno, muchas gracias a los amigos televidentes de Imbabura, Fabricio, amigos que nos están escuchando en toda la región norte del país. Nosotros creemos efectivamente que desde el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo hay que implementar un sinnúmero de políticas que puedan dar la oportunidad a los sectores más rezagados que en estos 6 años de un espejismo de revolución ciudadana que estamos viviendo, efectivamente no se lo ha cumplido. Nos dicen y nos establece la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría de ecuatorianos, de que efectivamente se debe poner en cumplimiento el buen vivir. Y el buen vivir significa de que ningún niño, de que ningún ser humano, de que ninguna persona, que estamos alrededor de 2 millones de pobres todavía en el país y muchos más subempleados que no tienen una estabilidad segura, puedan tener acceso efectivamente a lo que significa las 3 comidas básicas. Con el gobierno de Alberto Acosta hemos dicho, con Marcia Caicedo, impulsaremos por 2 ejes fundamentales. Primero, la reactivación de un aparato social y productivo, la reactivación del campo, la reactivación por medio de lo que decían nuestros compañeros anteriormente, por microcréditos, por asesoría, para que nuestros campesinos puedan tener la oportunidad efectivamente de sembrar, de poder sus productos a la venta de todo el público a bajo costo, y por el otro lado efectivamente eso se pueda convertir en un asidero de cada una de las comunidades, de cada uno de los barrios, de cada uno de los sectores que están atacados por la crisis económica, efectivamente para poder acceder a unas 3 comidas básicas que necesitamos los niños, la juventud, los ecuatorianos. Hoy que estamos caminando en cada uno de los recorridos por la provincia de Imbabura, en cada uno de los barrios, la gente se queja y nos dice, ya no hay dinero que alcance. Con $10, con $20 ya no podemos efectivamente hacer las compras que antes hacíamos para la semana. Ahora, si antes comíamos 3 veces al día, ahora solo comemos 2. Y eso significa porque ha habido un incremento en este gobierno de una excesiva tasa de impuestos que nos han podido efectivamente, ¿no es cierto?, limitar el acceso principalmente a la alimentación. Pero creemos que efectivamente el hambre se puede erradicar haciendo también una frontal lucha contra la corrupción. Hemos dicho, por ejemplo, casos emblemáticos. Ahí tenemos el caso Dusac, cuando a un argentino le entregaron $800.000, ¿cuántos niños no hubieran podido comer en el país con esos $800.000? Y efectivamente cómo se hubieran distribuido para poder aplacar una de las principales causas, que es el hambre. Hay un sinnúmero de cosas que en este gobierno no se los ha dicho, como por ejemplo el tema de las galletas con gorgojos, que ha sido denunciado por asambleístas del Movimiento Popular Democrático, el tema de la leche y la avena que es distribuida en cada uno de los establecimientos de educación con fecha de caducidad.
mal entregados, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que implementar. Entonces creemos que los dineros que se van en extraordinarias campañas publicitarias, más de 300 millones de dólares mensuales, debe ser invertido en los más necesitados, en los más pobres. Le queda un minuto. Y es por eso efectivamente que nosotros creemos que hay que impulsar, ¿no es cierto?, políticas de desarrollo hacia los sectores más necesitados. Como decían mis compañeros, la única alternativa de que esto se pueda hacer realidad es efectivamente teniendo un gobierno de unidad popular con Alberto Acosta y Marcia Caicedo, y a nivel nacional y provincial tengamos, ¿no es cierto?, la alternativa y el apoyo en plancha por las listas 15. Muy bien, esta ha sido la intervención en esta primera parte de los candidatos asambleístas que están presentes esta noche. Lógicamente, hemos podido conocer en detalle algunos de los ejes que ellos han presentado al Consejo Nacional Electoral y ponen a disposición de la colectividad. Nos vamos a una pausa y luego tendrán que analizar los temas que están pendientes en la Asamblea Nacional y que deberán resolver en caso de llegar precisamente a representar a la provincia de Imbabura en la Asamblea. Una pausa y regresamos. Seguimos con más de Imbabura Decide, amigos televidentes. Queremos recordarle que en pocos minutos más usted también puede participar en este programa marcando los teléfonos 643-896, 643-897 o también enviar sus mensajes, sus consultas, sobre todo a los candidatos que esta noche se hacen presentes con el objetivo de que usted pueda disipar esas interrogantes y el próximo 17 de febrero usted haga un voto consciente y con pleno conocimiento de que por quien está entregando ese voto es la persona, la mejor persona para representarnos en la Asamblea Nacional. Y como también es costumbre, vamos a esta segunda parte de Imbabura Decide, donde los candidatos en 3 minutos deberán resolver y solventar los temas que dentro de la Asamblea están pendientes en algunos mandatos constitucionales que no han sido resueltos todavía por la actual Asamblea. Ingeniero Herrera, queremos conocer su opinión y las acciones que usted adoptaría en el tema de la ley de comunicación, que es un mandato popular que sin embargo sigue pendiente. 3 minutos. Sí. Bueno, con respecto a la ley de comunicación, así como muchas leyes, nosotros creemos que es una ley que también violenta los derechos de las personas, de los pueblos, de los comunicadores. Por tanto, nuestra hoja de ruta siempre va a ser la Constitución del 2008. Tal como está planteada la ley de comunicación por el Gobierno Nacional para apropiarse de los medios de comunicación que ahora no están en manos del Estado y para tener un control absoluto de la comunicación, nosotros no estamos de acuerdo con esa propuesta desde la Asamblea tal y como está establecida. Nosotros creemos en la democratización de los medios de comunicación, que tengan una participación tanto el Estado, las organizaciones que representan a los sectores indígenas, comunitarios, pero también a los medios privados. Y eso debe haber una conjunción en donde rompamos con el modelo presidencialista que pretende en todas las instancias y en todas las leyes inmiscuirse para tener la posibilidad de controlar los medios de comunicación. En ese sentido, nosotros apelaremos a que la aprobación de la nueva ley de comunicación, que es un instrumento necesario para los ecuatorianos, vaya primero vía una consulta con los principales actores, los colegios de periodistas, las universidades, las facultades de comunicación. Construyamos una ley que nazca desde las organizaciones, que nazca en lo posible de los consensos para que podamos llevarlo a la Asamblea y podamos respetar el derecho que tenemos todos a comunicarnos y a comunicar lo que queremos hacer para el país. Bien, agradecemos a ingeniero Herrera su respuesta en torno al tema de la ley de comunicación. Vamos con el candidato asambleísta Marcos Martínez. La consulta es la siguiente: se está impulsando las reformas al Código Orgánico Integral
con varios temas, entre ellos, por ejemplo, la legalización del aborto en caso de violación y el endurecimiento de las penas para delincuentes y la no fianza para los residentes, entre otros aspectos importantes. ¿Cuál sería su posición con respecto a estas reformas? El Código Penal Integral no ha sido suficientemente socializado. Aquí la propuesta del gobierno está sobre los intereses de las comunas, pueblos, nacionalidades ecuatorianos. Este proyecto de ley, tal como está presentado por el presidente de la República, está tramitado para ser aprobado, con reformas que son absolutamente inconstitucionales, reformas que vulneran no solo la Constitución de Montecristi, sino que vulneran derechos humanos fundamentales, ¿no? Derechos humanos fundamentales anteriores y superiores a la Constitución. Nosotros lo que proponemos es volver a revisar este Código Penal Integral, revisarlo desde el inicio y socializarlo ampliamente, debatirlo a nivel nacional, debatirlo a nivel local. Esto es lo que no ha hecho la Asamblea. La Asamblea lo único que ha hecho es alzar la mano a las propuestas del presidente de la República. Nosotros vamos a hacer esto, socializar este Código Penal Integral. Nosotros no podemos dar respuestas rápidas sobre temas tan álgidos como los que se plantea. Debemos debatirlos, debemos socializarlos, debemos llegar al pueblo, a la ciudadanía, para preguntarle qué opina sobre estos temas y en base a eso construir una ley. Yo diría construir una ley colectivamente, no mediante la imposición del señor presidente de la República. Este Código Penal Integral tiene aberraciones impresionantes, aberraciones como, por ejemplo, decir que se prohíbe las manifestaciones exteriores del culto religioso. ¿Qué significa eso? Que prohíbe las procesiones religiosas, ¿no? Prohibiciones como la posibilidad de que sacerdotes y pastores no puedan hablar sobre leyes inmorales. Está penado en este código esto. Es decir, aberraciones increíbles que tiene este Código Penal Integral y que restringe derechos y libertades. Nuestra propuesta concreta es este código tiene que ser trabajado ampliamente, socializado ampliamente, conocido por la gente, porque este rato tiene temas ocultos, temas que no se han hecho conocer a la ciudadanía y que se manejan como un secreto. Vulneran derechos. Muy bien, ahora es el turno de la candidata Giselle Guerrero. La pregunta, el tema a plantear es la reforma a la Ley de Educación Superior con respecto a temas como la autonomía universitaria y el derecho al libre ingreso. ¿Qué haría desde la Asamblea en caso de llegar al curul? Bueno, efectivamente, como joven, como universitaria, hemos sido los que hemos sufrido, ya estamos sufriendo los efectos de esta ley antidemocrática que se aprobó en la Asamblea de Levantamanos sin la participación de las organizaciones juveniles, de los gremios universitarios. La reforma ya está presentada, la reforma se la presentó bajo dos parámetros. La primera, que fue la recolección de firmas, donde se recogió más de 500.000 firmas de los universitarios, de la sociedad civil, y la segunda, que fue presentada por el bloque de asambleístas de la Unidad Plurinacional en la Asamblea MP de Pachacuti. Esta reforma esta ley más bien, limitó 4 aspectos importantes en las universidades. El primero, el ingreso a las universidades. Yo ya me referí a ese tema en la anterior pregunta. Y limitó el acceso para que más de 200.000 jóvenes se quedaran fuera de la universidad en estos 2 últimos años. Como tal, también permitió que nos dieran escogiendo la carrera. En el tema de autonomía, impide actualmente que las universidades tomen decisiones, ya que todas las decisiones de los estamentos universitarios las toma el gobierno a través de sus secretarías, del Consejo de Educación Superior, donde solamente tiene miembros del Ejecutivo. Y como tal, voy al siguiente punto, que implica la democracia en las universidades. Necesitamos que en el Consejo de Educación Superior no solamente haya representantes del Ejecutivo, necesitamos que en el Consejo de Educación Superior hayan representantes de los gremios estudiantiles, de los docentes, de los trabajadores universitarios, que somos la razón de ser de la universidad. Y necesitamos que los estudiantes tengamos el derecho a elegir a nuestras autoridades que esta ley nos ha quitado. Y eso lo vamos a hacer los que hemos peleado toda la vida por esto, los que ya presentamos el proyecto de ley con las firmas, los que nos movilizamos a Quito para que ese proyecto de ley entre en vigencia, pero sin embargo no se lo ha hecho para recuperar la autonomía, para recuperar el gobierno y el libre ingreso a las universidades. Cuidado, imbabureños, no caigamos en la trampa de aquellos que están en la asamblea. Cuidado, jóvenes que están en la asamblea, impidieron que entremos a la universidad.
Cuidado con aquellos que dicen que van a reformar la ley, pero cuando fueron autoridades universitarias no dijeron nada cuando esta ley se estaba debatiendo en asamblea. Cuidado, jóvenes, con aquellos que dicen que van a dar libre ingreso, pero cuando los jóvenes peleábamos, debatíamos esto, lo impidieron, nos obligaron a participar en marchas del gobierno y aplaudieron todo esto que hoy está dejando afuera a los jóvenes de las universidades y que a los universitarios nos ha quitado autonomía y democracia, incluso presupuesto dentro de las mismas universidades. Muy bien, y finalmente el tema a tratar en caso de llegar a la asamblea, otro de los temas pendientes es la ley de aguas, que pues fue una de las primeras y que en el tema no ha avanzado tal cual se esperaba. ¿Cuál es la posición y qué acciones asumiría usted en caso de llegar a la Asamblea Nacional y tener que tratar precisamente el tema de la aprobación de la ley de aguas? Bueno, en el tema de la aprobación de la ley de aguas, nosotros hemos hecho unos grandes avances. Y como decían mis compañeros, las leyes que han sido impulsadas desde los sectores sociales y populares han quedado retenidas o no han podido efectivamente materializarse porque ha habido una mayoría de verdes en la Asamblea Nacional de levantamanos que lo han impedido. Y en determinados casos, cuando estas leyes han podido ser tratadas, aprobadas incluso hasta en segundo debate, el régimen no les ha vetado parcial o totalmente. Es lo que necesitamos cambiar. El tema de la ley de aguas fue una propuesta ya presentada por el bloque de la Unidad Plurinacional, por el Movimiento Pachacuti, por el MPD, pero específicamente, ¿no es cierto?, por esa posición contraria a los sectores sociales y populares no ha progresado. Necesitamos una ley de aguas que pueda democratizar el tema del recurso hídrico, principalmente hacia los sectores comunitarios, hacia los trabajadores, hacia los que están labrando la tierra. No solamente que beneficie por más del 80 o 90% a los grandes accionistas, a los grandes terratenientes o a los grandes empresarios que están beneficiándose de este recurso vital, básico. Hemos dicho, incluso hemos participado en esa marcha del agua, la vida y la dignidad de los pueblos para efectivamente proceder a gestionar el tema de que pueda aprobarse de manera inmediata el tema de la Asamblea, en la próxima Asamblea Nacional, el tema de la ley de aguas. Hemos sido muy enfáticos. Los asambleístas de izquierda, los del MPD, iremos a esa Asamblea Nacional a poner en movimiento la ley de aguas, la ley de tierras, la ley efectivamente de educación superior, la ley que da seguridad a las amas de casa, entre otras leyes más que han sido incautadas, que han sido detenidas por parte de esta revolución ciudadana. Y como bien decía la compañera, ahora no podemos los imbabureños, los ecuatorianos, equivocarnos. Efectivamente hay que poder establecer de parte de los asambleístas, de parte de los imbabureños, cuáles efectivamente tenemos los que hemos luchado junto a las comunidades, a los sectores sociales y a los pueblos indígenas por la tierra, por el agua, por los recursos hídricos, y cuáles ahora dicen, ¿no es cierto?, ser los mejores correístas o los que están no a favor del régimen para poder esto materializar. La única alternativa es que lleguemos los asambleístas de izquierda con un gobierno diferente, que votemos en plancha y que podemos reafirmar estas leyes que han sido detenidas en la Asamblea Nacional. Muy bien, han participado ya todos los candidatos asambleístas. Ahora nos vamos a una pausa, amigos televidentes, pero será el turno de los candidatos asambleístas de otras tiendas políticas, los que realizarán consultas a los invitados de esta noche. Y queremos recordarle que también nos pueden hacer llegar ya sus preguntas a través de nuestras redes sociales de TVN Canal, tanto en Twitter como en Facebook, y más adelante también sus llamadas telefónicas en vivo y en directo. Una pausa y seguimos con más de Imbabura Decide. Estamos de vuelta ya en Imbabura Decide, amigos televidentes, y pues queremos invitar al público que pueda marcar el 643-896 y 643-897 si desea hacer las consultas a los candidatos. Iniciamos ya la tercera fase de nuestro programa y serán esta vez los candidatos de otras tiendas políticas los que van a realizar consultas a los invitados de esta noche. E iniciamos con la primera pregunta. Buenas tardes, soy Pablo Jurado, candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Imbabura, por Avanza, listas 8. Para las candidatas y candidatos del Movimiento Popular Democrático. ¿Cuál fue la razón por la que el bloque del Movimiento Popular Democrático en la Asamblea Nacional, que inició votando en favor de los planteamientos del gobierno, tuvo que alejarse? Bien, comenzamos con la ingeniera Hilda Herrera. 2 minutos. Sí, bueno,
nosotros apoyamos a un proyecto político del Ecuador, un proyecto de cambio, de transformación, un proyecto que llevaría a los pueblos del Ecuador al buen vivir, pero lastimosamente, después de haber apoyado este proyecto político que lo enarbolaba en determinado momento el presidente de la República, nosotros creímos conveniente que ya no era necesario ese apoyo porque este personaje, igual que los asambleístas de Alianza País, traicionaron ese proyecto político. Y al traicionar ese proyecto político, el MPD teníamos que retirarnos con la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas del apoyo en la Asamblea Nacional, porque no era posible que todo lo que esté aquí en la Constitución, desde estas últimas elecciones del 2009, después que dimos nuestra confianza, no era posible que la mayoría de leyes que se estén haciendo en el país sean inconstitucionales, como la Ley Orgánica de Educación Superior, como la Ley de Educación Intercultural, como las leyes que no se han aprobado, como las pretendidas leyes de comunicación, la ley de aguas, del acceso a la tierra, que no se han podido aprobar porque no hay consensos con el pueblo, como todas las leyes del Código de la Producción, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es un código macabro y es el que ha permitido en las municipalidades, en los gobiernos provinciales, en las juntas parroquiales, poner una serie de impuestos que ni siquiera existían cuando habían en el régimen neoliberal. Es decir, ahora a nombre de un discurso de izquierda por el cual pagan cadenas mediáticas, ingentes recursos económicos, nos quieren hacer engañar al pueblo ecuatoriano que tenemos un país en donde estamos viviendo bien. Por esa razón nosotros dejamos de apoyar aquellas propuestas y estamos en una defensa irrestricta de la Constitución para ir a la Asamblea Nacional para poder defender los derechos del pueblo imbabureño y del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Vamos con una nueva consulta. Esta vez quien va a responder será el candidato asambleísta Marcos Martínez. Escuchemos y veamos. Mi nombre es Richard Calderón Saltos, soy candidato para asambleísta por las listas 35. Mi pregunta para los candidatos del MPD es la siguiente. ¿Qué opinan sobre las decisiones históricas que ha tomado el presidente Correa sobre no firmar los tratados de libre comercio para proteger a los agricultores y a los pequeños productores, sobre la no renovación de la permanencia de la base de Manta en el Ecuador, sobre la excelente renegociación de la deuda externa y los contratos petroleros que han permitido hacer una histórica obra en el Ecuador? Doctor Martínez, por favor. Esa es la falsa pantalla que nos presenta el presidente Rafael Correa. Tiene entregado el país al capital chino, nos ha endeudado por generaciones al capital chino y su supuesta política antiimperialista es falsa. Recuerden que no ha tenido ojos para ver a las viudas huérfanos que quedaron de la agresión norteamericana en la base de Manta. Parte de mi razón para alejarme del movimiento país es esa. En el año 2009 yo presenté el informe sobre la base de Manta, en donde demostré que en el año 2009 se hundieron barcos pesqueros artesanales ecuatorianos por fragatas norteamericanas. Fragatas norteamericanas artilladas hundieron barcos artesanales. Mi pequeña Yulesi, siempre Joselito, Jorge Luis, fueron barcos artesanales pesqueros ecuatorianos hundidos en este gobierno. Y luego, la entrega de 200 millas de mar territorial, una defensa histórica de generaciones pasadas, pero ceder la soberanía. Se cedió las 200 millas de mar territorial y se ha entregado a las transnacionales chinas toda la riqueza de nuestras minas, del petróleo, de nuestras fuentes de agua. Se nos ha embargado el futuro. Este gobierno es falsamente antiimperialista y el mismo presidente de la República dice: mi gobierno no es ni anticapitalista ni antiimperialista, es decir, se desdice de la propuesta fundamental que nos dijo al principio, es decir, lucha contra el imperialismo, falso, lucha contra el capitalismo, falso. Este es un gobierno de falsedades y mentiras y nosotros no podemos creer en esa pantalla de un gobierno que defiende la soberanía del país. Bien, ahora es el turno de la candidata Giselle Guerrero. Revisemos la consulta que le corresponde. Mi nombre es Armando Arciniega, soy candidato alterno por las listas 21, Guillermo Lazo. La pregunta para los amigos del partido 15, de las listas 15, es la siguiente. ¿Cuál sería la reducción de impuestos que tiene usted con su partido para reducir los impuestos del gobierno? Por favor, 2 minutos. Bueno, efectivamente,
la gente hoy, el pueblo, los pequeños empresarios son quienes más hemos pagado impuestos. El 40% del presupuesto general del Estado proviene de impuestos. Entonces es falso lo que nos enseñaron en la escuela, que la mayoría del presupuesto general del Estado venía del petróleo. Hoy, en este gobierno, quienes estamos haciendo las obras no es el gobierno, es el pueblo, que como lo digo, paga más del 40% del presupuesto general en impuestos. Y como tal, es necesario cobrar los impuestos a los banqueros que en este gobierno han incrementado sus ganancias en más del 50% y de igual manera a las grandes empresas. Es necesario cobrar el impuesto que debe Álvaro Noboa, que deben las grandes multinacionales al país. Y hemos dicho que en el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo vamos a bajar el IVA del 12 al 10%, porque, como le digo, finalmente quienes más hemos terminado pagando impuestos hemos sido los sectores pobres, hemos sido los sectores medios. Impuestos que han servido para la gran propaganda electoral, impuestos que han servido para que el gobierno pueda insultar todos los sábados. Necesitamos recuperar la economía solidaria para que también los pequeños empresarios sean beneficiarios de esta política de bajar impuestos y desde la Asamblea reducir incluso los llamados impuestos verdes que no han beneficiado al medio ambiente. 30 segundos. Actualmente un transportista paga alrededor de 10 impuestos cuando va a matricular su auto. Necesitamos eliminar esos impuestos que han sido agravados al bolsillo de la gente. Bien, y concluimos esta ronda no sin antes anunciar a la ciudadanía que ya puede marcar los números telefónicos de TVN Canal 643-896 y 643-897 para realizar la consulta respectiva a los candidatos esta noche, enviando sus mensajes y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Revisemos la cuarta consulta. Hola, soy Ángel Bolaños, candidato a la Asamblea por Imbabura. Esta pregunta va dirigida al MPD y me gustaría saber, como ex colaboradores de esta administración, ¿qué van a hacer en cuestión de seguridad para evitar que todos los corruptos servidores públicos que estaban dentro de este gobierno, que ya van a salir, qué van a hacer para mantenerlos en el país y que se rindan las cuentas aquí en nuestro país y no después luchar para que vengan exiliados de otros países a nuestro país? Por favor, su respuesta en 2 minutos. Bueno, sí, nosotros hemos dicho como Movimiento Popular Democrático ya no queremos ni el pasado de los banqueros ni el presente autoritario y corrupto. Y hemos dicho frente a eso, en la Asamblea Nacional hay que hacer una labor permanente de fiscalización. La Asamblea Verde Levantamanos, que está por finalizar y que va a llegar a un límite este 17 de febrero, no ha fiscalizado más de 23 juicios políticos. No ha dicho absolutamente nada sobre el tema del comecheques, no ha dicho absolutamente nada sobre el tema del caso Dusac, que hicimos referencia, no ha dicho absolutamente nada sobre un sinnúmero de sobreprecios que andan efectivamente bordeando a la luz pública sobre contrataciones estatales, no han dicho absolutamente nada sobre el tema de falsificación de títulos y de tesis de grado. Ahí está el primo del presidente Pedro Delgado, que falsificó su título universitario, estaba en las funciones del Banco Central y ahora campante y sonante se encuentra paseando en autos de lujo por Miami. Dijeron que iba a pasar vacaciones de Navidad y Año Nuevo y que después volvía a rendir cuentas con el país. No ha habido esa realidad. El candidato vicepresidenciable Glass falsificó su tesis de grado y efectivamente no ha pasado nada. Incluso Néstor Pastor en esta semana estableció, ¿no es cierto?, de que su título universitario había sido falsificado y está efectivamente como un simple bachiller correspondiendo a lo que significa una alta función del Estado, salvaguardando los recursos de todos los ecuatorianos. Creemos que eso debe terminar. No ha habido fiscalización en este gobierno, no ha habido una transparencia y manos limpias que tanto nos meten en los spots de televisión. Es por eso que decimos que con las listas 15 y con el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo, efectivamente nosotros vamos a ser los primeros fiscalizadores de ese régimen, para que en ningún momento exista un solo acto más de corrupción que han podido bordear y nos escandalizado a los ecuatorianos y imbabureños. Necesitamos que puedan votar en plancha por la lista 15 y poder llegar estos 4 compañeros que estamos suyos, estos 4 amigos, a fiscalizar la labor del Estado ecuatoriano.
Bien, agradecemos a los 4 candidatos que han solventado las respuestas formuladas por también candidatos asambleístas de otras tiendas políticas, y es el turno de la ciudadanía. Queremos invitar a que sigan marcando a nuestros números telefónicos 643-896, 643-897. Nos envíen sus preguntas a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Tenemos una llamada telefónica. Lo que sí pedimos es que la consulta se realice dentro del margen de respeto que se merece los invitados de esta noche y, lógicamente, la ciudadanía que está observando este programa. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? José Luis Espinosa. Señor Espinosa, por favor, la consulta, si usted quiere dirigir de manera directa o simplemente lanzarla para que algunos candidatos respondan. Para la candidata, la señora Herrera, por favor. Por favor, su consulta, ¿cuál es? Muy buenas noches, con todo respeto, gracias por el tiempo que nos dan al pueblo, la provincia de Imbabura. Mi pregunta es la siguiente, muy puntual. ¿Por qué la discriminación para las personas que por A o por B salieron de un trabajo y pasados los 35 años ya no tienen opción para poder trabajar? ¿No ven la experiencia que se tiene en los trabajos? Gracias. Muy bien, ingeniera, por favor, su respuesta. En 2 minutos. Bueno, esta es una realidad que estamos viviendo la mayoría de profesionales y de la gente que quiere acceder al trabajo profesional y no profesional. Es porque hay una política en donde se está incentivando, como el señor menciona, la discriminación, pero esto va en contra de los derechos constitucionales. Por esa razón nosotros queremos hacerle reflexionar que tenemos que respetar esta Constitución. En la Constitución no dice que debe haber discriminación por un límite de edad para las personas. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional para hacer respetar los derechos de los y las trabajadoras, para que en realidad la gente esté por sus méritos, pero tampoco salgan con decretos como el que emitió el presidente de la República para despedir a los trabajadores, porque no es solamente el problema ahora de que la gente que ya tiene 35 años no puede acceder a un trabajo. También ahora los derechos que tienen adquiridos miles de trabajadores en el Ecuador están en riesgo. ¿Pero por qué razón? Porque hay un gobierno que tiene ese doble discurso, en donde se dice que se va a precautelar los intereses de los trabajadores, que ya no va a haber flexibilización, que habrá seguridad para todos. Mientras tanto, hay discriminación en el acceso al trabajo hasta los 35 años, como se ha dicho aquí, en base a una falacia de meritocracia, pero por otro lado también nosotros vemos que se han despedido a más de 10.000 servidores públicos, 10.000 padres y madres de familia que se han quedado sin sus fuentes de trabajo para todos sus hogares, y que por otro lado también, a la vez que se ha despedido, han ingresado más de 100.000 servidores públicos que, lejos de tener meritocracia en el país, lo que han cumplido son con algunos requisitos de ser afiliados a quien está gobernando para poder ingresar a estas fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? 10 segundos. Respetar la Constitución. La Constitución dice que no debe haber discriminación por ninguna naturaleza. Con Alberto Acosta, con quienes vayamos a la Asamblea, vamos a hacer realidad que esta Constitución se haga defender. Muchas gracias. Tenemos otra llamada telefónica, me confirma producción. Tenemos otra llamada telefónica, me confirma la gente de producción. Correcto, tenemos otra llamada telefónica, con todo respeto, su consulta. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Fabricio, muchas gracias. Mi nombre es David Pérez. La pregunta va dirigida a la señorita Giselle Guerrero, por favor. A Giselle Guerrero, ¿sí? Correcto. ¿Cuál sería su decisión en el tema de cultivos y alimentos transgénicos, a sabiendas de que hay un artículo en la Constitución que habla de ello? Y si tal vez nos podría enumerar o enunciar el artículo. Muchas gracias. Por favor, su respuesta. Nosotros estamos en la unidad de las izquierdas porque respetamos la Constitución de Montecristi y esa es nuestra hoja de ruta. Vamos a hacer respetar la Constitución de Montecristi, donde prohíbe los transgénicos. Efectivamente, actualmente en el país no existen estos cultivos y nosotros nos oponemos porque no significa desarrollo, porque los transgénicos en este gobierno significarían desaparecer a los pequeños agricultores, ya que existe una sola empresa a nivel mundial llamada la Monsanto que tiene las patentes de los transgénicos, lo que implica que si un agricultor va a sembrar con estos transgénicos, con estas semillas, el dueño de la empresa le viene, le quita porque él tiene la patente
se lo impide, y porque además contamina, porque además contradice con lo que dice la Constitución respecto de la soberanía alimentaria. Nuestros niños, la juventud, el país tiene el derecho a alimentarse correctamente, tiene el derecho a consumir alimentos de calidad en condiciones óptimas. Necesitamos reinvertir en el agro, necesitamos una propuesta de redistribución de la tierra y del agua para que nuestros agricultores puedan producir en mayor cantidad, con mayor eficacia, sin contaminación, y volviendo a la agroecología, incluso retomando nuestras tradiciones ancestrales y la agroecología como un eje fundamental en la producción agrícola del país. Hay muy buenas experiencias respecto de la producción agroecológica, incluso para el turismo. Bien, para el señor Diego Soto nos envían un mensaje vía Facebook de TVN Canal y nos dice, para el señor Soto, ¿por qué la discriminación hacia los bachilleres? Porque dice simple bachiller. En 2 minutos su respuesta. Bueno, efectivamente nosotros lo que necesitamos no es la discriminación hacia los señores bachilleres, sino más bien que no haya, y hemos dicho que no se establezca el tema de la corrupción. Hemos puesto a lo que conversamos con nuestros compañeros bachilleres que están saliendo de la vida universitaria y les hemos dicho, aquí hay una doble moral, y esa doble moral es que mientras a los bachilleres se les exige 900 puntos, 1000 puntos para ingresar a las universidades, los grandes amigos del señor presidente han falsificado sus títulos y están en grandes funciones del Estado. Habemos muchos bachilleres que todavía no hemos podido culminar la carrera universitaria. ¿Por qué también no nos dan esos grandes puestos como presidente del Banco Central, como efectivamente ser candidato a la vicepresidencia o sin número de cosas más? Nosotros efectivamente lo que necesitamos es que nuestros jóvenes puedan tener acceso libre, como decían nuestros compañeros, a la vida universitaria, pero a la vez sí exista una frontal lucha contra la corrupción. En este país, como decíamos anteriormente, más de 200.000 jóvenes se han quedado fuera de las aulas universitarias, y el primo del presidente Pedro Delgado, con un título de bachiller, en las más altas funciones del Banco Central. Eso es lo que hay que atacar, y hemos dicho efectivamente, acá hay que poder transparentar la acción pública, hay que poder transparentar y hacer una frontal lucha contra la corrupción. Hay que no olvidarnos, imbabureños y imbabureñas, de que en este periodo se ha podido enunciar un sinnúmero de convenios y cosas que a nosotros no nos cuadra como juventud, y en ese marco necesitamos efectivamente transparentar. Necesitamos que nuestros jóvenes bachilleres puedan tener acceso, si no tienen a la participación de las universidades, puedan tener acceso al primer empleo establecido en el artículo 39 de la Constitución. Necesitamos que como sector prioritario puedan acceder. Muchas gracias, señor candidato, se terminó el tiempo. Vamos a una última llamada telefónica, estamos listos con las llamadas. Si es, muy buenas noches, su nombre por favor, y con todo respeto la pregunta a los candidatos. Sí, buenas noches, ¿cómo le va, Fabricio? Buenas noches a los candidatos, un saludo especial, mi nombre es Rodrigo Chachalo. Una pregunta para el señor Soto, hablando de la discriminación. Señor Soto, ¿usted tiene dinero en alguna cuenta de ahorros, alguna cuenta bancaria? Porque me dice que no volvamos al pasado de los banqueros. Me pareciera que los banqueros que son corruptos se los debe sancionar, y los que no, pues todos tenemos derecho, hasta un simple bachiller tiene derecho a ser candidato, un banquero, no sé, pero quiero saber en dónde tiene usted, si es que tiene dinero, en dónde tiene guardado, y si lo guarda, ¿por qué confía en esa entidad financiera? En 2 minutos su respuesta, por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo a la teleaudiencia. Nosotros hemos dicho claramente en nuestro discurso, ni el pasado de los banqueros, que fueron los causantes, que se puede entender, de una de las más críticas crisis económicas que sobrepasó el país en el año 99 y 2000. Incluso que muchos ecuatorianos les exigió a migrar. Dentro de mi familia, 2 tíos míos migraron al país de España por esa crisis económica causado por gente de la banca, que ahora efectivamente quiere ser candidato y que se muestra como una opción, entre comillas, salvadora para los pueblos del Ecuador. En ese pasado de los banqueros nosotros no nos inscribimos. Por supuesto que tenemos que reactivar el aparato productivo, como decía nuestra compañera Hilda Herrera, a quien también quiero saludar. Somos la única lista y el movimiento efectivamente que tiene encabezando a una mujer valiente, luchadora, firme, pero tiene que ser un presente efectivamente que se pueda transparentar la acción pública, que pueda efectivamente ponerse en desarrollo en el tema de no solamente los bancos, sino también de los créditos, de las cooperativas, de los sectores más necesitados desde abajo. No necesitamos
más banqueros que vengan efectivamente con una charlatanería a decirnos qué hacer cuando ya tuvieron una posición histórica en el gobierno de Yamil Maguad. Y hemos dicho actualmente también, ni el presente autoritario y corrupto, por efectivamente establecer un sinnúmero de normas que necesitamos contrarrestar del actual gobierno y poder efectivamente llegar a una transparencia desde la Asamblea Nacional y desde el Estado con Alberto Acosta y Marcia Caicedo. Y finalmente, la última consulta que daremos a conocer. Queremos agradecer a los amigos televidentes que tanto en Facebook, en Twitter nos han llenado de consultas, y también sabemos que los teléfonos están sonando. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Y la última consulta dice el señor Santiago Vega: soy candidato alterno a Alianza País. Mi pregunta es, ¿qué opinan acerca de la iniciativa histórica de nuestro movimiento en donde los candidatos alternos tendrán una participación del 25% en la Asamblea? No sé cuál de los candidatos va a responder, doctor Martínez. Gracias. Nuestra participación es aún más amplia. Quiero recordarles que en la unidad de las izquierdas están integradas Poder Popular, Participación, Montecristi Vive, socialistas, sindicatos, obreros, gremios, corporaciones, los indígenas, las nacionalidades indígenas. La participación nuestra no es la participación solo de los compañeros, que no les decimos alternos, sino compañeros de lista, sino la participación de todo el pueblo ecuatoriano. En nuestra unidad está no solo la izquierda, están los defensores de la naturaleza, están los defensores de las nacionalidades indígenas y están todos los hombres y mujeres de buena fe que quieren luchar por un Ecuador mejor, por un Ecuador diferente, que quieren luchar porque se acabe la dictadura del señor Rafael Correa, que quieren luchar porque se reinstaure el Estado de Derecho. Lo nuestro no es una organización para un domingo de elecciones, lo nuestro es una organización para transformar el país. Esa es la diferencia fundamental. Yo les invito a los a los televidentes y a las personas en general que nos escuchan a que acudan a nuestras asambleas y vean la dignidad, el respeto que tenemos en fuerzas a veces tan diversas, pero que unidas bajo el eje fundamental de defender los derechos y libertades establecidas en la Constitución. Nosotros no somos solo la lista Hilda Herrera, Giselle Guerrero, Diego Soto y Marcos Martínez. Somos todo un proyecto histórico que está detrás de nosotros. Eso es la fundamental diferencia que queremos marcar. Por eso yo le invito a la ciudadanía imbabureña para que el 17 de febrero de su voto en plancha por Hilda Herrera, Giselle Guerrero, Diego Soto y Marcos Martínez, y que vote por Alberto Acosta y Marcia Caicedo. Alberto Acosta, un hombre coloquial, un hombre sencillo, un hombre al que se puede llegar, un hombre que no insulta, un hombre que tiene un lenguaje de estadista. El voto en plancha por la lista 15, Unidad de las Izquierdas, es el que marcará la diferencia. Muy bien, así finalizamos esta penúltima parte de Imbabura Decide en esta noche de día lunes en vivo y en directo. Nos vamos a una corta pausa y luego será el turno de los candidatos para finalmente, cerrando este programa, dar un último mensaje a la ciudadanía, a los amigos televidentes que nos han acompañado en esta emisión. Una pausa y regresamos. Bien, amigos televidentes, llegamos a la parte final de Imbabura Decide y en este último bloque los candidatos tendrán 2 minutos para dirigirse a la ciudadanía y pues exponer ya de manera directa las razones por las cuales deberían votar por cada uno de ellos. Iniciamos con la candidata Hilda Herrera. 2 minutos. Bueno, agradecer a toda la ciudadanía por darnos este espacio, por llegar a sus hogares y llegar a sus corazones. Decirles que Hilda Herrera, como la única mujer que encabeza lista dentro de los 9 partidos políticos, está comprometida con ustedes, mujeres, y con la juventud. Vamos a la Asamblea Nacional para hacer realidad por fin la atención a las mujeres, con el seguro social para las amas de casa, para las jefas de hogar, que somos más de 1.600.000. Esas mujeres que nos levantamos desde las 6 de la mañana y somos las últimas en acostarnos, que está a cargo de los hijos, que estamos a cargo de los enfermos, que salimos adelante sin que a veces tengamos una compañía. A estas mujeres les proponemos que vamos a hacer una reforma a la Ley de Seguridad Social para tener seguridad en la atención médica, para tener las prestaciones y para tener una jubilación digna a los 25 años de aportes. También incluiremos allí a los comerciantes minoristas, aquel sector con el que he trabajado aquí en Ibarra como presidenta de la Comisión de Mercados y como concejala, pero un sector totalmente desatendido. A ustedes, compañeros comerciantes, quiero decirles que también vamos a trabajar por esa ley que la vetó el presidente de la República,
que no se pudo aprobar ni siquiera una parte de aquella en la Ley de Economía Popular y Solidaria. A los transportistas, de la misma forma, vamos a incluirles allí, y a los artesanos, aquel sector de nuestra provincia que está dando batalla por sobrevivir, porque estamos por quebrar los artesanos, los pequeños comerciantes, los agricultores. Por esa razón, el tema de la seguridad social será una realidad. Ese es el compromiso de Hilda Herrera, de Marcos Martínez, de Giselle Guerrero, de Diego Soto, para llegar a la Asamblea, y obviamente todo esto lo cristalizaremos con un nuevo gobierno, con un hombre de lucha, con un hombre coherente como es Alberto Acosta, y votando en plancha de principio a fin, todo por las listas 15, por la unidad de las izquierdas y por el futuro que está en nuestras manos del 17 de febrero. Muchas gracias. Es el turno del doctor Marcos Martínez. 2 minutos, por favor. Nuestra propuesta fundamental es la defensa de la Constitución. Esta Constitución de Montecristi, que fue trabajada en minga por todos los ecuatorianos, esta Constitución de Montecristi que nos costó tanto trabajo, tanto esfuerzo, y en donde está el plan de nuestros sueños. Aquí está el plan de nuestros sueños. Esta Constitución pisoteada por el actual gobierno. Nuestra propuesta fundamental es defender esta Constitución, reinstaurar el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Luchar contra la dictadura, que se deroguen todas las leyes inconstitucionales, las leyes que no nos dan justicia, porque no puede ser posible que esta Constitución haya sido pisoteada de tal manera que el señor presidente de la República desde una sabatina determine quién es inocente y quién es culpable, quién se va preso y quién está libre, que no es posible, y nosotros vamos a fiscalizar estos actos, que no es posible que se presente a los jóvenes encadenados en las audiencias públicas judiciales. Nosotros vamos a luchar porque se cumpla la Constitución de Montecristi, una visión privilegiada también por las víctimas de los accidentes de tránsito, por las víctimas de la delincuencia y del abuso de poder, las víctimas abandonadas y despojadas de sus derechos. Esto vamos a combatir, vamos a hacer que los derechos de las víctimas se cumplan y que tengan seguridad social, asistencia legal y fundamentalmente asistencia psicológica. Estos son los proyectos que tenemos, son algunos sueños que vamos a llevar a la realidad. 30 segundos. La única posibilidad de que estos sueños se concreten es votando por las listas 15, votando en plancha por Hilda Herrera, Giselle Guerrero, Diego Soto, Marcos Martínez y por Alberto Acosta, que es la forma como nuestros sueños se cumplirán. Bien, es el turno de sus 2 minutos de la candidata Giselle Guerrero. Bueno, como la candidata más joven que hoy está en esta unidad, mi propuesta es para los jóvenes, que implica en primer lugar la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizarles a los más de 3.500 jóvenes que se quedaron en la provincia de Imbabura fuera de la Universidad Técnica del Norte el libre ingreso y el derecho a escoger su carrera, pero también el garantizarles que en esta ley haya parámetros de calidad en la educación superior, haya democracia dentro de las universidades, se respete lo que dice la UNESCO respecto del 4% del Producto Interno Bruto para inversión en educación superior, pero la propuesta en el tema juvenil va más allá. Con el gobierno de Alberto Acosta vamos a entregar 2 millones de computadoras para los 5º y 6º cursos y primeros años de la universidad. Vamos a integrar de zonas wifi, de internet gratuito en los barrios, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, para que los jóvenes tengamos acceso a la tecnología. Vamos a reconstruir los parques que están dañados y a construir más, para que los jóvenes tengamos la oportunidad de recrearnos en espacios sanos, realizar cualquier deporte, de poder desarrollar actividades culturales, académicas en estos lugares. Y también vamos a tener programas efectivos 30 segundos. para que frente a los jóvenes que están en drogas, en alcoholismo o pandillas. Y esto lo vamos a lograr con este equipo de candidatos jóvenes. Lo vamos a lograr con el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo, que tienen una propuesta clara para el tema juvenil, que somos los actores de la patria, votando en plancha por las listas 15, votando en plancha por Alberto Acosta y Marcia Caicedo, votando en plancha por nuestros asambleístas nacionales. Bien, y finalmente es el turno del candidato Diego Soto, 2 minutos. Bueno, hemos dicho y repetimos, ni el pasado de los banqueros, ni el presente autoritario y corrupto. Necesitamos
tener efectivamente la juventud que vemos ansiosos, un país nuevo, más libertades. Alberto Acosta, Marcia Caicedo desde la presidencia y este equipo de asambleístas garantizaremos que ningún trabajador sea despedido por pensar diferente, que ningún joven sea encarcelado por tener una posición contraria al régimen, que ninguna ama de casa, comerciante, trabajador, maestro, campesino, etcétera, etcétera, sea sentenciado y criminalizado sin no haberse comprobado absolutamente nada sobre hechos y sobre casos de terrorismo. Eso es lo que está pasando. Nuestra principal arma es el respeto irrestricto a las libertades. Y frente a eso decirles a los imbabureños y imbabureñas, tenemos una decisión histórica este 17 de febrero, estar estancados en lo que estamos, una falta de democracia, falta de garantías, y que no perdamos el hilo conductor, que veamos bien las dos caras de la moneda, al menos acá en la provincia de Imbabura. Por un lado, los asambleístas verdes que quieren reelegirse, que no han hecho absolutamente nada, incluso que con su voto han ido en un sinnúmero de leyes que en esta noche les hemos podido explicar en contra de los ecuatorianos, y por otro lado los azules, que en un momento se llaman ser los mejores correístas, pero que dentro de un momento concreto y en elecciones tienen una posición, entre comillas, crítica al régimen. Los asambleístas del Movimiento Popular Democrático de las listas 15, con el gobierno de Alberto Acosta somos la garantía de que estos derechos que consagra la Constitución aprobada por los ecuatorianos se cumplan. Es por eso que este 17 de febrero votemos de principio a fin por Hilda Herrera, Marcos Martínez, Giselle Guerrero y Diego Soto, las listas 15, para poder tener el país que queríamos ahora sí con Alberto Acosta. Bien, amigos televidentes, y de esta forma concluimos esta nueva emisión de Imbabura Decide. Queremos agradecer al Movimiento Popular Democrático y la Unidad de Izquierdas por su presencia esta noche. Reiteramos que nosotros, como TVN, canal respetuosos a lo que es la participación de todos los sectores, hemos invitado a todos los partidos y movimientos políticos. Los que participan en este programa son los que han aceptado estar presentes frente a la colectividad, exponiendo sus propuestas y analizando temas que la ciudadanía busca. El día de mañana les invitamos, lógicamente 12:30, reprise de este programa, y también a las 20:30 será el turno del Partido Socialista. Los candidatos asambleístas del Partido Socialista nos van a acompañar en el programa del día de mañana. Me despido, que tengan una muy buena noche.